4 de enero de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El Dios de nuestra fe. Hay un escritor español llamado Juan Manuel de Prada Blanco, nacido en 1970, ganador del Premio Planeta, con su novela La Tempestad, cuando apenas tenía 27 años. Este premio lo han obtenido escritores como Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Fernando Savater o Javier Moro. Incluso un escritor colombiano poco conocido, Jesús Zárate Moreno, nacido en Málaga, Santander, en 1915, lo obtuvo de manera póstuma en 1972, con su segunda novela titulada La cárcel, 5 años después de fallecido. Traemos a cuento la historia del escritor Juan Manuel de Prada, porque su nombre ha seguido vigente en los medios intelectuales europeos. Incluso lo han catalogado como un nuevo grande de España. El escritor se declara sin ambages católico, apostólico y romano. Cuando le preguntan si es practicante, responde que es un creyente que participa en la misa todos los domingos, aunque desafortunadamente también sigue siendo, como él dice, un pecador practicante. Hace pocos días, en un programa de televisión, el entrevistador le preguntó: siendo usted un hombre tan inteligente y listo, ¿cómo es posible que siga creyendo en Dios? La gente que estaba en el auditorio aplaudió la pregunta del periodista, porque hoy día no está de moda decir públicamente que se cree en Dios o se es católico o practicante en la vida cristiana. El escritor a esa pregunta respondió que si eres inteligente, te das cuenta que hay muchas cosas que no puedes entender. Tiene que haber una inteligencia superior a la mía, que haya pensado en todas estas cosas que hay en el universo. Cuando uno llega a sus límites, ¿cómo puede pensar en todas aquellas cosas que desbordan esos límites? Dios está en todas las cosas. Incluso en las más insospechadas hay algo de inspiración o iluminación misteriosa, termina diciendo el escritor. En esa línea iba la respuesta del científico alemán Albert Einstein, cuando el escritor y poeta Georg Sylvester Bierek le preguntaba en 1930 sobre su creencia en Dios. Einstein le decía al escritor que la mente humana, no importa qué tan entrenada esté, no puede abarcar el universo. Estamos en la posición del niño pequeño que entra a una inmensa biblioteca con cientos de libros de diferentes lenguas. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe cómo o quién. No entiende los idiomas en los que esos libros fueron escritos. El niño percibe un plan definido en el arreglo de los libros, un orden misterioso, el cual no comprende, solo sospecha. Esa, me parece, es la actitud de la mente humana, incluso la más grande y culta, en torno a Dios. Vemos un universo maravillosamente arreglado, que obedece ciertas leyes, pero apenas entendemos esas leyes. Nuestras mentes limitadas no pueden aprehender la fuerza misteriosa que mueve a las constelaciones. Esas son las palabras del científico Albert Einstein. El apóstol San Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 7 a 10, seguramente respondiendo a las preguntas que le hacían los miembros de su comunidad cristiana, les da una respuesta sencilla y concreta sobre la realidad de la existencia de Dios y de la incidencia del Creador en nuestra propia vida.
El discípulo amado, como se le ha llamado en la tradición cristiana, dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. En cambio, el que no ama no sabe quién es Dios. Y luego el apóstol les da la definición más corta y precisa sobre quién es Dios. Dios es amor. Termina diciendo San Juan: en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. A su vez, Jesús es la expresión de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Por eso en el Evangelio de hoy, tomado de Marcos capítulo 6, versículos 34 a 44, Jesús al desembarcar vio a la multitud que lo buscaba y sintió compasión por todas esas personas, porque las vio tan necesitadas de su ayuda y tan desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Frente a esta situación, Jesús realiza dos acciones que son paradigmáticas en la vida y la misión de la Iglesia. Por una parte, las alimenta con sus enseñanzas, dándole sentido a su vida. Y por otra, viendo el hambre que sufrían, las alimentó también con el pan y los peces, signo del alimento eucarístico. Una pregunta para compartir en familia: de las dos acciones paradigmáticas de Jesús en el Evangelio de hoy, ¿cuál es la que más practicas en tu vivencia de fe? Unámonos a esta oración a la Theotokos, la Madre de Dios. Tu solo nombre de Theotokos, Madre de Dios, como te han llamado desde antiguo en los diversos puntos cardinales, contiene todo el misterio de la salvación. Es el testimonio de la encarnación del Verbo, el sagrado icono de la Iglesia y el signo anticipado del reino. Tú fuiste madre de todos los vivientes, partícipe de la manifestación del amor que Dios nos tiene. Por medio de ti, el Padre envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Concédenos, Madre, comprender que el amor divino consiste en que Dios nos amó primero, enviándonos a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, para que nosotros nos amemos los unos a los otros. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.